Muy buenos días, amigos, amigas, ah, de, principalmente de América, también de otras jurisdicciones, eh, que han tomado el tiempo que agradecemos para participar en esta nueva edición de Arbitration Unplugged Series, que es un evento que ya lleva tanto tiempo como la pandemia, diría yo, y en todo caso, ha sido creo, uno de los puntos importantes para marcar un contacto mensual eh, entre la comunidad arbitral iberoamericana eh, y a través de las distintas ponencias que hemos venido recibiendo eh, de los temas más variados y creo, espero, mucho interés siempre por los temas en sí, pero también tengo que decirlo por la gran calidad de los ponentes que realmente nos han acompañado. En esta oportunidad tenemos un evento muy interesante. Voy a explicar un momento más unas otras cosas institucionales que me corresponde a mí como presidente de la Corte de Arbitraje de AmCham Perú, pero quisiera mencionar que el día de hoy el tema va a ser el acuerdo arbitral, como se sabe. La presentación del tema, sus implicancias, su importancia lo hará nuestra moderadora, que además es una miembro de la Corte, la doctora Ana María Arrarte. Tenemos el enorme placer de contar además con un panel realmente de lujo. Comenzaré por decir que tenemos a Patricia Sáiz, de España, tenemos a Roque Caivano, y tenemos a Álvaro Galindo, ¿no? Cada uno de ellos no necesita presentación, sin embargo, como corresponde a nuestros protocolos, la doctora Arrarte explicará un poco del background de cada uno, por todos conocidos además en el mundo arbitral. Sí, brevemente, desde el punto de vista de AmCham, quería decirles que tenemos, como dije, una AmCham Perú es de alguna manera el que inició esos procesos de estos webinars llamados Arbitration Unplugged. Pero aparte de AmCham Perú, lo interesante es que después de muy poco tiempo, los AmChams de otros países, de los demás países de la región donde existen comisiones y cortes de arbitraje, se unieron. Y en este momento tenemos una organización que se llama AmCham Lab, o sea, AmCham Latin Arbitration Board, que es el grupo que une por el momento al AmCham Brasil, AmCham Costa Rica, AmCham Ecuador, AmCham Venezuela y AmCham Perú. Entonces, se trata de un grupo que creo yo le da mucha prestancia y mucho valor además a la difusión de estos eventos, que por cierto, luego de ser luego que ocurren son grabados y puestos a disposición en las páginas correspondientes del canal de YouTube. Termino diciendo, desde el punto de vista de AmCham Perú en particular, estamos próximos a tener un evento, una situación muy importante, y es que estamos en vías de ajustes de redacción del nuevo reglamento de arbitraje AmCham 2021, y muy pronto tendrán noticias sobre ese tema. Bueno, sin más que decir por ahora, y agradeciéndoles nuevamente la gentileza de estar hoy con nosotros. Sabemos que a pesar de la pandemia todos estamos muy ocupados y eso es algo bueno para todos, bueno para el alma. Yo creo que es también muy bueno tener la oportunidad de escuchar cuestiones importantes de temas que nos resultan de gran interés a todos nosotros. Hoy día en particular, en este evento, en este webinar sobre el acuerdo arbitral. Dicho esto, dejo a la doctora Ana María Arrarte, miembro de la Corte,
para que llegue a la presentación. Quiero solamente, si me permite, María, una última palabra para mencionar que las preguntas las deben hacer a través del feature que hay sobre, que dice chat, ¿no es cierto? Que cada uno tiene en su equipo. Todos conocemos a estas alturas Zoom, es muy fácil de usar. Y allí pueden poner las preguntas que puedan tener para los panelistas, para los ponentes, y pueden, digamos, esas preguntas serán recibidas por un grupo que está conformado por el doctor Roger Rubio, también miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de AmCham, y por la Secretaría General, y entre ellos le harán llegar estas preguntas a la doctora Arrarte para que sea ella la que los ponga en consideración de los señores panelistas. Bueno, ahora sí, sin más por el momento, muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes esta mañana, y dejo con ustedes a la doctora Ana María Arrarte. Muchas gracias, José Daniel. Muchas gracias. Y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí moderando este panel con este grupo de personas a las que admiro tanto por su extraordinario nivel profesional y personal. Creo que tienen una experiencia muy importante que compartir con nosotros, desde todos puntos de vista, ¿no? Como árbitros, como abogados de inversionistas, como abogados del Estado, y especialmente tienen una formación muy sólida y un rol de docencia de las que el día de hoy estamos siendo beneficiados, ¿no? Muchas gracias, quiero empezar diciéndoles gracias por esa oportunidad que nos dan de su tiempo, gracias por esa oportunidad de aprender, y hagamos que este aprendizaje sea algo que no acabe nunca. Pero como tenemos que empezar nuestra sesión, empezamos con el primer tema. Y nuestro primer tema será los elementos del convenio arbitral, y allí vamos a tratar de hacer esta diferencia en cuáles son los elementos esenciales y cuáles no lo son, qué patologías se pueden presentar, y cuál es la diferencia entre usar las cláusulas institucionales o las cláusulas llamadas tailor-made, ¿no? Hechas para el caso concreto. Este tema va a estar a cargo de Patricia Sáez. Quiero presentar a Patricia. Ella es profesora de arbitraje comercial internacional y de arbitraje de inversión en ESADE Law School. Es también profesora del Geneva LLM en International Dispute Settlement. Es lecturer en Columbia Law School US Business Law Academic and guest lecturer habitual de la Universidad de Harvard. Patricia actúa con regularidad como presidenta de tribunales arbitrales, coárbitro o árbitro único, y ha ejercido como abogada durante más de 10 años en los Estados Unidos, en Nueva York y en Washington, D.C. Ha representado a multinacionales y estados en arbitrajes comerciales y arbitrajes internacionales de inversión y arbitrajes entre estados. Con ustedes dejo a Patricia para que pueda empezar la presentación de este tema. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Ana María. ¿Me oyen bien? Muy bien. Muy bien. Aprovecho para dar las gracias a AmCham Perú, a AmCham Lab también por la invitación, y a Ana María por la muy amable introducción que has hecho, y a José Daniel también por la introducción. Muchas gracias a los dos. Voy a compartir la pantalla ya que tengo una pequeña presentación, así que vamos a ver. Me confirman que están viendo la diapositiva que tiene una foto sin notas, ¿no? Sí, ok. Bien, entonces, el encargo que tengo para la sesión de hoy es hablar de dos cuestiones. En primer lugar, la decisión a la que se enfrentan los abogados que están redactando los contratos de optar bien por una cláusula modelo o bien por una cláusula, como decía Ana María, tailor-made o hecha a medida. Entonces ahí, en un primer bloque, vamos a analizar ventajas e inconvenientes de cada una y cuáles son las recomendaciones de la práctica internacional.
En un segundo bloque vamos a hablar de las patologías típicas de la cláusula arbitral que necesariamente nos vamos a encontrar cuando o bien las partes han hecho modificaciones a una cláusula modelo o bien se han aventurado, porque es realmente una aventura, a redactarla sin base en una cláusula modelo. Entonces, esos son los dos grandes bloques que vamos a abordar durante la presentación y de nuevo retomo el comentario que ha hecho José Daniel y Ana María de la importancia del convenio arbitral, puesto que finalmente recoge el consentimiento de las partes, es la piedra angular del arbitraje. Sin él no hay arbitraje y es necesario que las cláusulas arbitrales manifiesten los deseos de las partes sin ambigüedades y no solamente en cuanto a su predisposición para resolver disputas mediante arbitraje, sino también en los aspectos del procedimiento que quieran adoptar. Así que pasamos a la primera sección, que es cláusulas modelo frente a cláusulas a medida, y aquí, muy brevemente, distingo entre las dos y voy a analizar ventajas e inconvenientes de cada una, ¿no? Cuando hablamos de cláusulas modelo, solamente para aclarar, imagino que no hace falta para la grandísima mayoría de las personas que están en el público, pero ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las cláusulas tipo que las instituciones arbitrales proponen a sus usuarios para que las incorporen a sus contratos si así lo consideran oportuno. Entonces, estas cláusulas son cláusulas, cuando digo generales me refiero a que son cláusulas, al ser cláusulas tipo, no están adaptadas a las particularidades de la disputa, a las particularidades de las partes. Ahora veremos que puede haber alguna situación donde sea necesario bien recurrir a una cláusula medida o preferiblemente hacer adaptaciones a esa cláusula modelo. En ese sentido son más generales. Por otro lado, las cláusulas a medida, como la propia palabra indica, al ser hechas a medida, pues potencialmente pueden responder a las necesidades de las partes, aunque como veremos no sin grandes riesgos. Las cláusulas modelo, como están hechas, lo que hay que hacer es ir a la página web y consultar la web de la institución o de la autoridad de la institución que es la autora de la cláusula o del reglamento que queremos invocar en los arbitrajes ad hoc. Consume poco tiempo, quiero decir, que es algo que es fácilmente accesible y que es fácil de encontrar, a diferencia de una cláusula a medida que necesariamente, y esto es un punto muy importante, si en algún momento alguien opta por una cláusula a medida, definitivamente se necesita muchísimo más tiempo y los costes van a ser mucho mayores. El punto que es muy importante es el de la eficacia de una y de la otra, ¿no? Porque finalmente las cláusulas tipo, modelo de las instituciones son tried and tested, han sido probadas, han sido refinadas, modificadas, utilizando el intel, toda la experiencia de la institución, mientras que las cláusulas a medida realmente estamos en manos de lo bueno o lo habilidoso que sea el redactor y que tenga en cuenta todos los factores que han de tener en cuenta, con lo cual se corren riesgos, sin duda, pues de que en algún momento ese redactor se olvide de alguno de los elementos esenciales del convenio arbitral, por ejemplo. Y las cláusulas modelo, por definición, como insisto, como están probadas y redactadas con mucha cautela, con mucho cariño, con mucha revisión, no suponen riesgos de patologías. Evidentemente, si empezamos a modificarlas, ahí ya podemos encontrarnos con ciertas patologías que luego abordaré. En cambio, las cláusulas a medida directamente hay un riesgo importante de patologías, a menos que, como decía, que estemos en manos de un experto en la materia que además sea muy fino en esa redacción. Alguna situación donde, por ejemplo, cabría cláusulas a medida o donde sería recomendable en cualquier caso adoptar una cláusula modelo y hacer modificaciones es, por ejemplo, en las situaciones multiparte, multicontrato, si el reglamento no las aborda, donde a lo mejor puede pasar que el reglamento en sí no está pensando en ese tipo de situaciones, está pensando en un demandante, un demandado, y donde hay que hacer modificaciones, pues por ejemplo, a la hora de nombrar árbitros, si el reglamento está pensando de nuevo en que sean una parte por un lado o un grupo de demandantes con un interés alineado y un grupo de demandados con un interés alineado, y ahí se pueden producir
algunos temas. Entonces sí que hay situaciones donde, más que crear una cláusula medida, sería interesante hacer adaptaciones a la cláusula modelo si el reglamento no dispone de ciertas previsiones, pues, por ejemplo, para preservar el trato igualitario y equitativo de las partes. Paso un segundo a la siguiente. Y aquí aprovecho para señalar que, de hecho, las directrices de la IVA en relación con la redacción de cláusulas arbitrales, y me ha parecido ver a Guido Tawil entre el público, que sé que participó como mínimo de la traducción de las directrices, este documento, en su directriz 2, directamente da la instrucción de utilizar una cláusula modelo recomendada como punto de partida. Esa es una recomendación principal, y a partir de ahí las directrices nos dicen, bueno, y podéis añadir elementos a esta cláusula modelo, pero lo que sí no se recomienda es que se sustraigan elementos, porque estos elementos que están normalmente en esas cláusulas modelo son los elementos mínimos que ha de cumplir la cláusula modelo para ser válida. El objeto de usar la cláusula modelo, de nuevo, asegurar que todos los elementos necesarios para hacer un pacto arbitral válido, que sea ejecutable y efectivo, estén presentes, que el arbitraje quede muy claro que se establece como método exclusivo, o aunque se combine con otros mecanismos como la negociación o la mediación, que quede muy claro que no es opcional, sino que es obligatorio, y permite también, evidentemente, usar los nombres correctos de las instituciones, del reglamento, etcétera, y así se evitan confusiones o tácticas dilatorias por parte de las partes que puede que en algún momento, cuando se resisten a ser llevados de las orejas a un procedimiento arbitral, intenten hacer uso de esas ambigüedades o contradicciones que hay en una cláusula arbitral patológica. Aquí me gusta esta cita, ¿no? Porque es una cita de Gary Bourne, de International Commercial Arbitration, es una traducción libre que dice que una cláusula arbitral es el producto de las negociaciones entre las partes y de la habilidad de los redactores, y no puedo estar más de acuerdo con la frase de la habilidad de los redactores y con lo que sigue. En algunos casos ese producto es sui generis y puede ser razonado y acertado, o lamentablemente patológicamente defectuoso. Y así es. Estoy segura de que todos o casi todos a lo largo de sus carreras como abogados en arbitraje se han encontrado con cláusulas patológicas. Y hay una metáfora que me gusta mucho, ¿no? Que es que esto es como irnos a hacer un traje. Podemos ir a hacer un traje de una tienda que sabemos que nos queda más o menos bien, aunque a lo mejor nos aprieta un poco la cintura. Hay alguna cosa que no nos gusta, pero sabemos que sirve, es aceptable. O tenemos la opción de irnos a un sastre que nos lo haga 100% a medida, y ahí puede ser un traje maravilloso o puede ser un auténtico desastre ese traje, ¿no? Entonces, un poco esa es la reflexión con las cláusulas completamente tailor-made, que sí que presentan riesgos, y luego veremos cuáles son las patologías más habituales. Patologías de la cláusula y cómo evitarlas. Como ya he dicho antes, esto lo solemos encontrar bien cuando las partes han hecho modificaciones al modelo que ha sido propuesto por una institución o una entidad, o bien cuando directamente se han lanzado a hacer una redacción propia. Y una cuestión importante es que en cualquier caso la recomendación es que si se hacen este tipo de modificaciones o este tipo o directamente se redacta desde cero, sí que hay que tener varios puntos muy claros. Uno, que hay que tener tiempo para negociar adecuadamente, y como sabemos todos, las cláusulas arbitrales a veces nadie las mira, lo llamamos el midnight clause por una razón, porque todo el mundo se está centrando en los términos comerciales y está pensando en qué bonito el contrato comercial, y nadie está pensando en las disposiciones sobre el divorcio potencial que puede venir más adelante, y cuando nos lo encontramos vemos cosas realmente increíbles, ¿no? O sea, tengo que decir que es un misterio, y es un misterio
muchas veces por qué las partes, y muchas veces nos lo encontramos, ¿no? Nos llega como abogados de parte, nos llega esa disputa con una cláusula claramente patológica y es un misterio por qué las partes tienden a hacer esas modificaciones a las cláusulas modelo e innovar y poner palabras distintas de las que están en la cláusula modelo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener ese tiempo si se va a hacer alguna modificación, es muy importante tener a un especialista y con el objetivo de, uno, que se asegure el correcto inicio del procedimiento y que el laudo resulte ejecutable. Entonces, en esta sección que empieza ahora, vamos a ver qué elementos de este convenio arbitral han de estar sí o sí para tener una cláusula viva, qué elementos son muy recomendables y qué elementos serían opcionales entre muchos otros. Aquí me gusta esta viñeta, siempre la uso porque creo que refleja fenomenalmente bien la ironía de las cláusulas patológicas, ¿no? Cuando dice, estamos aquí para litigar la cláusula arbitral que tenía que evitar que fuéramos a un litigio local, ¿no? Entonces, es esa ironía y la importancia que tiene que esa cláusula esté bien redactada, porque si no, lo que vamos a hacer es perder tiempo peleándonos con una parte que quiere usar tácticas dilatorias, por ejemplo, acerca de si la cláusula es válida o no, en lugar de poder centrarnos en la sustancia y en el fondo de la disputa. Entonces, estas cláusulas, en el mejor de los casos, aumentan la incertidumbre, el tiempo y los costos que tienen que dedicar las partes. Puede ser que sea incluso necesario litigar frente a cortes locales y, en el peor de los escenarios, que la cláusula llegue a ser tan defectuosa que no se pueda ejecutar. Entonces, ya pasando a la última diapositiva de mi presentación, ¿no? Me gusta dividir los elementos de la cláusula en tres grupos. Los que absolutamente sí o sí han de estar presentes para que esa cláusula sea ejecutable, que son los que están a la izquierda, que ahora los abordaré. Los recomendados, porque la ausencia de esos elementos como mínimo va a llevar al retraso en el inicio y la puesta en marcha del arbitraje, y luego otros temas que son opcionales, ¿no? Entonces empezaré con el sometimiento inequívoco al arbitraje, y aquí hay un tema que se da con bastante frecuencia, desafortunadamente, que vemos que, por ejemplo, las partes cuando redactaron el convenio arbitral, en vez de usar una fórmula que indique esa obligatoriedad de recurrir al arbitraje, usen fórmulas un poco más ligeras y digan, por ejemplo, podrán recurrir al arbitraje, y entonces ahí quede la duda de si lo que es opcional o no es opcional. Entonces este es un punto claro. Otro punto donde se presentan problemas es el alcance del sometimiento a arbitraje. Lo recomendado, y así están las directrices del IBA, es que el alcance de ese sometimiento sea amplio y no se haga un alcance punto por punto, porque entonces podemos encontrar algo en lo que los redactores de la cláusula no pensaron y se interprete que eso no estaba sometido. Salvo que se tengan buenas razones para mantener algunas cosas fuera del ámbito del tribunal arbitral, por ejemplo, temas muy técnicos que se quieran someter a un experto, fijación de precios, este tipo de cuestiones, lo recomendable es que el alcance del sometimiento sea muy amplio. Y luego, finalmente, que haya un laudo que sea final y vinculante. Y aquí, como les digo, la casuística es infinita y se encuentran cosas extrañísimas. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares sobre una cláusula donde las partes privaban al laudo de la naturaleza definitiva y obligatoria al contemplar que las partes podían no cumplir con el laudo. Y ahí esa sentencia española consideró que no había una sumisión válida de arbitraje al haber eliminado las partes ese carácter vinculante y final. Esto normalmente está recogido en los reglamentos, con lo cual cuando hay una sumisión al reglamento no es un tema problemático, pero sí que hay que estar especialmente atentos si la cláusula es completamente hecha a medida. Esos son los elementos que sí o sí han de estar para tener esa cláusula válida y eficaz. Luego tenemos en el punto central, en la columna central, otras cuestiones que definitivamente los redactores han de tener en cuenta, porque, y a más de uno nos ha pasado, porque si no a lo que lleva es que efectivamente hay una sumisión a arbitraje, pero
lo que puede pasar es que se retrase indefinidamente la puesta en funcionamiento, la puesta en marcha del procedimiento arbitral. Entonces, el primer punto, el de decidir si el arbitraje es ad hoc o es un arbitraje institucional, ahí están las consideraciones de qué es mejor, no hay una respuesta concreta. Lo que sí está claro es que en cualquier caso lo que habría que hacer es utilizar un modelo de cláusula que ya esté predeterminado, sea el arbitraje institucional o ad hoc. A veces aquí vemos patologías, por ejemplo, yo como miembro de la Corte de la CCI así me lo encuentro, que las referencias a la institución no son claras. Y entonces hay los nombres por los que se utilizan para designar a una institución son de lo más variopintos. Y aquí, por ejemplo, en la jurisprudencia española, cuando has considerado que era fácilmente descartable o fácilmente era fácil descartar cualquier otra institución, ha admitido fórmulas imprecisas o incorrectas, incluso de designación de la institución, pero esto en otras sentencias, esto en concreto es el TSJ de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha considerado que no había una sumisión válida de arbitraje, con lo cual es un tema muy importante, no solamente esa decisión de ad hoc versus arbitraje institucional, sino también cómo se formula eso en el convenio arbitral. Otra cuestión interesante es que no se hagan, por ejemplo, modificaciones a los reglamentos más allá de lo que permite el reglamento en sí. Y aquí sí que también puedo mencionar alguna situación donde las partes han querido modificar alguna disposición del reglamento de la CCI, es la parte que yo conozco más, por supuesto, donde, por ejemplo, querían hacer modificaciones a las disposiciones relativas a la presentación del acta de admisión, a la determinación de los honorarios de los árbitros por la Corte o al escrutinio de los laudos por la Corte, y la institución se ha negado a administrar esos procedimientos, con lo cual esto es un tema importante, que no se hagan esas modificaciones. Paso al siguiente, de la sede arbitral. No hace falta que diga lo absolutamente fundamental que es. Va mucho más allá de ser el lugar donde se celebran las audiencias y evidentemente lo estamos viendo todos, ahora se celebran todas en Zoom, pero eso es un problema que vemos habitualmente en el lenguaje. A veces las partes no dicen con precisión la sede del arbitraje será ciudad-país o el lugar del arbitraje será ciudad-país, sino que dicen, bueno, pues que las audiencias se celebrarán en X lugar, o incluso ponen temas que llevan a contradicción en el propio convenio arbitral, cuando por ejemplo dicen la CCI en París, el lugar será Madrid. Entonces ahí hay que hacer una interpretación de si cuando hablaba de París se refería al lugar del arbitraje o al lugar donde está basada la institución. Entonces, el tema de la sede tiene que estar. Si las partes no lo pactan, lo va a tener que decidir o bien la Corte, por ejemplo, o el Tribunal Arbitral, según lo que prevea el reglamento, y es un tema fundamental que no debe ser dejado a discreción más que de las partes. El idioma del arbitraje es otro tema fundamental, donde lo que solemos ver es que a veces las partes no lo dicen, no llegan a un acuerdo acerca de cuál es el idioma del arbitraje. Esa cláusula obviamente es efectiva, pero sería indeseable. Les puedo poner un ejemplo de un caso que yo tuve donde yo representaba una parte que hablaba español contra una parte brasileña, y finalmente, después de muchos meses, acabamos con un arbitraje en inglés, en portugués y en español, donde cada parte podía presentar los documentos en el idioma que quisiera, y donde además tuvimos muchos problemas para encontrar a un presidente de tribunal que hablara todos los idiomas del arbitraje y que además no tuviera la nacionalidad de una, la nacionalidad de otra. En fin, son temas que es importante, que no significan que la cláusula no vaya a ser válida ni eficaz, pero sí puede retrasar significativamente esa puesta en marcha del procedimiento. También en la categoría de ampliamente recomendables, que se pacte la ley aplicable al fondo de la disputa, y que en cualquier caso, que desde luego si se pacta, que sea simple y fácil, no que sea alguna cuestión que yo he visto alguna vez, donde hay fórmulas ambiguas y muy rocambolescas. Y el número de árbitros y método de nombramiento, esto evidentemente, sobre todo si la cláusula es tailor-made, si estamos en un arbitraje ad hoc, si estamos con una cláusula
modelo que nos refiere a un reglamento de una institución, la institución habrá previsto cómo se nombran los árbitros. Aquí podemos encontrar patologías del tipo que las partes hayan pactado que la disputa se resolverá por 2 árbitros y eso sea contrario a las disposiciones de la Lex Arbitri o las disposiciones del reglamento aplicable, etcétera, etcétera. Y ya paso a la columna de la derecha, donde vemos algunos temas opcionales que sencillamente voy a mencionar, como la negociación y mediación previa como condición previa, y aquí si eso se incluye, no sé si vamos a tocar ese punto, Ana María, más adelante o no. Sí, ¿no? Yo creo que sí, si no con las preguntas podemos absolverlo también, no hay problema. Perfecto. Aquí también hay recomendaciones acerca de que yo creo que Roque va a abordar, pero hay recomendaciones acerca de cómo se redacta una cláusula que elimine la ambigüedad para las partes, las costas del arbitraje, la cuestión de la confidencialidad si no está previsto en la ley de la sede o en el propio reglamento, la exhibición documental, que es un punto bien contencioso y que las partes pueden pactar que aplica o que no aplica y pactarlo de antemano. Y tantos otros temas, ¿no? Entonces, estos son los puntos, como les digo, a la izquierda los que absolutamente sí o sí han de estar y en el centro los que siguen siendo sigue siendo muy problemático que no estén porque va a implicar retrasos y costes adicionales para las partes y algunas cuestiones adicionales. Un último punto, y con esto ya acabo mi presentación, en las directrices de la IVA también hay un modelo de cláusula ad hoc y entonces aborda distintas cuestiones que las partes deberían tener en cuenta para regular todos esos temas que son importantes que se regulen de antemano, con lo cual en cualquier caso sí que es recomendable consultar esas directrices que me parecen extremadamente útiles y no inventar la rueda porque salvo que estemos en manos de un sastre maravilloso, probablemente acabaremos con un traje no tan bueno. Y con esto acabo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, todas las preguntas que tengamos para Patricia, las alistamos y al final vamos con esa ronda. Ahora nos tocaría el segundo tema, que es cláusulas escalonadas en los convenios arbitrales, cómo operan, sus efectos y los problemas que pueden traer. Y creo que es particularmente importante en países como el nuestro, donde la mayoría de contratos, por lo menos con el Estado, tiene este tipo de cláusulas escalonadas y muchas veces hay problemas derivados de la forma como se han pactado los convenios arbitrales. Este tema está a cargo de Roque Caivano, ¿no? Él es abogado, doctor en ciencias jurídicas, profesor de la Universidad de Buenos Aires y en las universidades de Austral, siglo XXI, Torcuato de Tela, presidente de la comisión del Comité Organizador de la Competencia Internacional de Arbitraje, en la que participamos con mucho entusiasmo la mayoría de nosotros. Es director de la Revista Argentina de Arbitraje, director de la Diplomatura de Arbitraje en la Universidad de Austral, integró la comisión redactora de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional Argentina, ha dictado más de 300 cursos, es autor de más de 7 libros y sobre todo es un maestro para muchos de nosotros, porque sentimos el mayor respeto y reconocimiento. Así que con todos dejo a Roque para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Ana María, por tu generosa presentación. Muchas gracias, AmCham, por la invitación y muchas gracias. Veo muchos queridos amigos participando de este webinar, así que un saludo muy cálido a todos ellos. El tema sobre el cual nos habíamos propuesto conversar esta mañana es el tema de las famosas cláusulas escalonadas, multistep, multitier, que son, para poner una definición sencilla, aquellas cláusulas en las cuales las partes prevén una secuencia escalonada de métodos para resolver un conflicto, que generalmente parten de una primera etapa o una primera fase negocial, ya sea a través de negociaciones directas o a través de la participación de un tercero colaborando con las partes en esa negociación, mediador, conciliador, o como se lo quiera denominar, y una segunda fase arbitral. He visto también
cláusulas escalonadas en 3 etapas: trato directo, conciliación y después arbitraje. Pero, digamos, a los fines prácticos podemos hablar de cláusulas escalonadas cuando hay una primera etapa negocial, sea esta una negociación directa o una negociación asistida a través de un tercero como mediador o conciliador, y una segunda etapa arbitral. La idea que inspira estas cláusulas es absolutamente loable. Creo que nadie puede discutir, pareciera ser una verdad de perogrullo, que un acuerdo entre las partes es siempre una solución mejor que cualquiera que pueda proporcionar un laudo. En primer lugar, porque una solución provista por las propias partes a través de una negociación directa o asistida es una solución que no es impuesta, sino que es querida o como mínimo aceptada por las partes. Pero además, si miramos un poco más profundamente, los métodos de autocomposición, como la negociación y todas sus especies, atienden al corazón del conflicto, que es la divergencia de intereses, y tratan el conflicto a través de la posibilidad de intentar armonizar esos intereses, de modo que si se logra el resultado esperado, entonces si se logra un acuerdo, el conflicto se elimina desde su propia raíz. Mientras que un laudo puede proporcionar esta solución, pero no necesariamente, porque si bien termina el conflicto desde lo formal, no necesariamente soluciona la divergencia de intereses que pueden subsistir por debajo del laudo, aun cuando éste sea de cumplimiento obligatorio. Pero además, todos sabemos que en una negociación se puede lograr el ideal de que las partes alcancen una solución ganador-ganador, cosa que es absolutamente imposible en un laudo que en definitiva adjudica y distribuye derechos entre las partes. Una negociación, además, preserva mucho mejor la relación entre las partes que un laudo, que un arbitraje. Por cierto, un arbitraje preserva mejor la relación que un proceso judicial, pero en esa digamos, si uno lo mira en perspectiva, es mucho más favorable en aquellos casos en los cuales la relación entre las partes se prevé que vaya a continuar después de ese conflicto, que las partes lo traten a través de una negociación procurando un acuerdo. También es una verdad de apuño que en una negociación los costos y la duración son mucho menores que los de un arbitraje, y que las partes conservan el poder de decisión, lo que significa que controlan no solamente el proceso, sino también el resultado, mientras que en un arbitraje pueden controlar a medias el proceso, pero jamás van a poder controlar el resultado, que depende de la decisión del tribunal. Y además, si se encara el conflicto desde su propio inicio, a través de una negociación, y si la negociación se lleva a cabo en buenos términos, es probable que se pueda evitar una escalada del conflicto que termine haciéndolo posteriormente inmanejable. Por eso es que no parece irracional que, frente a la perspectiva de un futuro conflicto como consecuencia de una relación comercial, las partes acuerden que antes de llegar al arbitraje van a intentar resolverlo a través de una negociación directa o asistida. También es sensato prever un segundo paso, porque todos sabemos que una negociación puede dar el mejor resultado, pero puede no dar ningún resultado si no hay vocación o no hay capacidad de las partes para percibir la existencia de intereses comunes que pueden derivar en un acuerdo. De modo que una cláusula secuencial de negociación seguida de arbitraje, en abstracto, parece una buena cláusula. Y además es una cláusula difícil de resistir si una parte durante la negociación de la fórmula para resolver conflictos futuros la propone. ¿Quién podría negar que es mejor que antes de llegar a la confrontación que supone un arbitraje, intentemos resolver el conflicto a través de un acuerdo? Sin embargo, la incorporación de una primera fase negocial no es neutra, y no es neutra en términos de los efectos que produce sobre el arbitraje. En primer lugar, para poner las cosas
en su debido contexto. La primera fase negocial puede ser obligatoria o puede ser facultativa. Si es facultativa, la verdad que no aporta demasiado. ¿Qué beneficio puede tener una cláusula que diga que las partes podrán intentar solucionar el conflicto a través de un acuerdo antes de llegar al arbitraje? Por cierto, lo diga o no lo diga la cláusula, las partes van a poder hacerlo, y si existe interés y posibilidad de hacerlo, sin duda lo van a intentar por todos los beneficios que vimos que reporta. Por lo tanto, partimos de la base de una primera fase negocial que las partes pactan como obligatoria. Y en este punto vale una aclaración que también es de perogrullo. Las partes no se están obligando a llegar a un acuerdo, se están obligando a intentar un acuerdo, que es una cosa completamente diferente. Puesto en esa perspectiva, entonces, ¿qué efectos produce sobre el arbitraje el incumplimiento de una etapa previa de negociaciones directas o asistidas si esta no se cumple? Está claro que crea una condición precedente para poder acceder a la instancia arbitral. Lo que significa, en otras palabras, que el recurso al arbitraje no está disponible de manera directa, sino que es necesario que se cumpla una primera condición. Y acá aparecen algunas dudas que se plantean en doctrina, pero que también se plantean en la práctica, que es el incumplimiento de la primera fase. ¿Qué produce en el arbitraje? ¿Una cuestión de competencia, una cuestión jurisdiccional o una cuestión de admisibilidad? Hay bastante literatura sobre esto, pero, por ejemplo, ya que Patricia citó a Gary Born participa de la idea claramente de que esto es una cuestión de admisibilidad y no una cuestión de competencia, porque no se está poniendo en duda la existencia de un consentimiento a arbitrar y de las facultades que eso supone para juzgar a un tribunal arbitral, sino lo que se está poniendo en duda es si el momento en el cual el conflicto se plantea ante el tribunal arbitral, la jurisdicción arbitral está expedita o todavía es necesario cumplir una condición. Eso claramente me parece que tiene razón Gary Born, y que estamos hablando de una cuestión de admisibilidad y no una cuestión de competencia. Sin embargo, en la práctica es bastante frecuente que las partes planteen esta situación, como una cuestión jurisdiccional o como una cuestión de competencia. Asumiendo que Gary Born y yo tengamos razón y que se trate de una cuestión de admisibilidad, hay un problema siguiente. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar el tribunal, suponiendo que entienda que el demandado que plantea esta cuestión tenga razón? Una opción, naturalmente, es terminar el arbitraje, dictar un laudo no sobre el fondo, naturalmente, sin prejuzgar sobre el fondo, sino terminar ese arbitraje y eventualmente que una vez que se den las condiciones y se haya cumplido la primera fase, la parte interesada deba promover un nuevo arbitraje. Pero esto tampoco es gratis. Esto tiene un impacto decisivo, en primer lugar, en las costas, y en segundo lugar puede plantear un problema en aquellos casos en los cuales la demanda arbitral o la solicitud de arbitraje se plantee muy cerca de los términos de prescripción o de caducidad, porque el efecto interruptivo que hubiese tenido la demanda arbitral no lo va a tener si esta demanda es declarada procesalmente inadmisible y se manda a las partes a iniciar un nuevo arbitraje. Por eso es que algunos proponen como una solución posible que en lugar de dar por terminado el arbitraje y rechazar la demanda por inadmisible, sin pronunciamiento sobre el fondo, el tribunal arbitral pueda suspender el procedimiento arbitral, mandar a las partes a que cumplan la primera fase y una vez cumplida la fase inicial, si no se llegó a un acuerdo, puedan continuar adelante con el arbitraje. A modo de breve comentario personal, tuve un caso en el cual se planteó exactamente esta situación y el tribunal entendió que estaban dadas las condiciones para no rechazar la demanda por inadmisible, aunque no se había cumplido la primera fase, sino declarar la suspensión
establecer el marco bajo el cual las partes debían cumplir la primera fase y mientras tanto mantener suspendido el procedimiento. Esto en función de la particular situación que se daba en ese caso, en que los costos eran casi iguales a lo que se estaba reclamando en la demanda, con lo cual hubiese sido antieconómico y carente de toda lógica que el tribunal tomara la solución más dura. Pero también debo decir que no estoy tan seguro de que esta solución pueda ser admisible en cualquier caso. En ese caso se hizo y en ese caso funcionó, no hubo problemas, las partes no llegaron a un acuerdo y finalmente el tribunal terminó dictando un laudo. Sin embargo, también hay otros problemas que considerar. Primero, ¿cuándo se considera cumplida la primera etapa? Y lo más importante, ¿cómo se prueba que esa primera fase negocial se cumplió? Ciertamente, acá es más fácil si se trata de una negociación asistida por un tercero, mediación, conciliación o cualquiera de todas sus variantes, porque en ese caso siempre va a existir algún tercero que pueda de alguna manera certificar o expedir alguna suerte de constancia documental de que la primera fase se cumplió. Pero si se trata de negociaciones directas, la cuestión es un poquito más complicada, sobre todo a los fines de la prueba. Por eso, para no extenderme mucho más y en todo caso dejar marco para las preguntas de nuestros asistentes, he hecho una suerte de listado de recomendaciones muy básicas, muy elementales, para dos momentos. Primero, para cuando se redactan cláusulas escalonadas. Y después, para, una vez que se redactaron, qué hacer con ellas. Al momento de redactar cláusulas escalonadas, una primera cuestión no menor es evitar dudas sobre el alcance facultativo u obligatorio de la fase negocial. Esto en sí mismo ha dado lugar a numerosos problemas y numerosas dificultades en la experiencia comparada, donde buena parte de la discusión se centra en si la primera parte era obligatoria o era simplemente facultativa. En segundo lugar, evitar dudas sobre las consecuencias del incumplimiento de la fase inicial. Como vimos, las soluciones teóricamente admisibles son dos, una muy drástica y otra un poco más soft, y ante la duda podrían las partes eventualmente establecer cuáles serían las consecuencias del incumplimiento de la fase negocial. Es decir, si el tribunal estará autorizado a dar por terminado el arbitraje y que deba iniciarse posteriormente uno nuevo, o si tendrá la potestad de decretar la suspensión del arbitraje a la espera de que se cumpla la primera fase. Pero también es importante evitar dudas sobre el contenido de la fase negocial. Y acá quiero señalar que he visto en la práctica muchas cláusulas que con la mejor intención terminan generando problemas bastante difíciles de resolver. Por ejemplo, si las partes prevén negociaciones directas, el primer punto es, ¿qué cosa es una negociación? ¿Cuándo se entiende cumplida una negociación? ¿Basta con que las partes prueben que se reunieron? Porque si atendemos a la naturaleza específica de lo que significa una negociación, una mera reunión puede no consistir en una negociación. Es decir, nos podemos reunir a efectos muy diversos de llevar adelante una negociación, con lo cual podría darse el caso en que se pruebe que existieron reuniones entre las partes, pero que no se pruebe cuál fue el contenido de esas reuniones y si en esas reuniones efectivamente se negoció. Y por supuesto, evitar siempre cuestiones de difícil interpretación, cláusulas de negociaciones de buena fe. ¿Qué cosa es negociar de buena fe? ¿Cómo pruebo que la negociación fue de buena fe si una parte lo niega? Podemos concordar entre las dos partes que hubo negociaciones, pero una parte dice, sí, pero la obligación era de negociar de buena fe y yo creo que no negociaste de buena fe. Un problema. Ni hablar de las famosas cláusulas de mejores esfuerzos,
¿Qué son los mejores esfuerzos? ¿Cómo medimos si el esfuerzo que se hizo fue el mejor o había uno todavía más amplio que podía llegar a hacerse? Por supuesto, también referir siempre a circunstancias objetivas y evitar pactar condiciones difíciles de cumplir o difíciles de probar. También he visto cláusulas donde con la mejor intención las partes se obligan a que las negociaciones se lleven a cabo al más alto nivel dirigencial. ¿Qué cosa es el más alto nivel dirigencial? El número 1 de cada compañía, el número 2, el número 3, el número 1 del área respectiva, el CEO, el presidente, el representante legal. ¿Qué cosa es el más alto nivel? También es importante, y esto puede ayudar a mitigar algunos de los problemas de las cláusulas escalonadas, es conveniente en todo caso establecer alguna duración de la fase negocial, pero no una duración medida desde que la negociación empieza, sino medida desde algún hecho objetivo que dispare el cumplimiento del plazo. Porque si no vamos a estar en el mismo problema. Si las partes establecen que la negociación no podrá durar más de 30 días o que luego de 30 días de iniciadas las negociaciones se entenderán cumplidas, el problema subsistente será cuándo se iniciaron esas negociaciones, con lo cual habrá que poner algún punto de partida que sea objetivo, como por ejemplo la citación de una de las partes a la otra a reunirse para negociar, por ejemplo, que eso sea el punto de partida del plazo que las partes fijen. Y en la medida de lo posible, evitar dudas sobre cómo se va a probar el cumplimiento de la fase negocial, es decir, qué elementos será necesario aportar para que se considere que la primera fase fue cumplida, y eso naturalmente dependerá de cuál haya sido el contenido de esa primera fase. Algunos de estos tips, algunos muy obvios, algunos casi innecesarios en un webinar de este nivel, me parece que ayudarían a minimizar los problemas que una cláusula escalonada puede llegar a tener. Y por supuesto, y ya para terminar, la recomendación obvia es, una vez pactada la cláusula arbitral, cumplirla. La cláusula escalonada es cumplirla, no buscar evadirla, no buscar sortearla, no buscar pasarla por encima, sino efectivamente atenerse a lo que se pactó. Si efectivamente la intención de las partes fue darse un espacio para que haya una genuina negociación, pues lograr hacer que esa negociación sea efectivamente como las partes tuvieron en mente en el momento en que la pactaron. Y obviamente la segunda recomendación en este punto es no solo cumplirla, sino documentarla para eventualmente poder probarla el día que sea necesario iniciar un arbitraje y deba demostrarse que la primera fase se cumplió. Dicho esto, creo que está planteado el tema de algunas de las dificultades que plantean las cláusulas escalonadas, que, insisto, son cláusulas muy difíciles de resistir en una negociación de un contrato, pero que por los problemas que generan requieren un cuidado particular al momento de redactarlo. Y así como Patricia hablaba de las habilidades de los redactores de las cláusulas arbitrales, las cláusulas escalonadas requieren habilidades complementarias en todo caso para tratar de evitar o como mínimo minimizar, valga la redundancia, los problemas que puede presentar. Muchas gracias, perdón si me extendí del tiempo, muchas gracias por su atención. Problema, muchas gracias, Roque. Pasamos a nuestro tercer tema del día. Y sobre este punto, un poco el escenario es el siguiente, ¿no? En la relación entre el Estado y los inversionistas, por ejemplo, un contrato de concesión, pueden darse escenarios en el que, por un lado, tenemos el contrato que establece un convenio arbitral para las controversias que se deriven de los incumplimientos contractuales. Pero además, también es perfectamente posible que exista un tratado internacional de fomento y protección recíproca de inversiones que determina que, a propósito de una situación concreta, se ha dado una inversión que está tutelada bajo estándares internacionales de acuerdo a este tratado. Entonces, aquí nos surge algún tipo de duda sobre
Hay dos niveles, un nivel contractual, un nivel de los tratados, cómo deben manejarse, cómo funcionan los consentimientos a propósito de estas situaciones concretas, y este tema lo va a abordar Álvaro Galindo. Álvaro es socio de la firma de abogados Carmiñani Pérez en Ecuador, ha sido parte del equipo de arbitraje internacional de la firma de abogados Decker en Washington, D.C. Durante este tiempo representó a los estados en más de 30 arbitrajes comerciales y de inversión bajo tratados. Perdón. También se desempeñó como director de asuntos internacionales y de arbitraje en la Procuraduría General de la República del Ecuador, representando al Estado en más de 20 arbitrajes bajo tratado. Y este punto me parece particularmente importante destacar porque es importante también reconocer que Ecuador fue un ejemplo para muchos de los demás países, por lo que hizo precisamente en su trabajo en la Procuraduría, ¿no? Fue un equipo que formó la propia Procuraduría del Estado, quien estaba en aptitud de hacer frente a una serie de demandas y controversias vinculadas a tratados internacionales con un excelente nivel de preparación, evidentemente con coordinaciones que se realizaban a nivel interno y a nivel de contrataciones de estudio, pero era un nivel realmente, y lo es, A1, ¿no? Cosa que fue imitado, o por lo menos hemos tratado de imitar de alguna manera en muchos de nuestros países, ¿no? Álvaro además ha sido profesor por más de 25 años en materias relacionadas a la resolución de conflictos en derecho internacional, las inversiones y de litigios internacionales, y actualmente es profesor adjunto de las escuelas de leyes de Georgetown University y de la American University en Washington, D.C. Con ustedes dejo a Álvaro para que pueda empezar su presentación en el momento que guste. Muchas gracias, Ana María. Espero que me escuches y que todos me escuchen bien. Muchas gracias. Gracias por tu generosa presentación y comienzo primero diciendo que esa trayectoria en la Procuraduría General del Estado del Ecuador fue probablemente la mejor experiencia profesional que he tenido en mi vida representando al Estado ecuatoriano y, por supuesto, gracias a quien en esa época lideraba la Procuraduría General del Estado que brindó todo el apoyo para la gestión que se realizó en ese momento. Comienzo agradeciendo también a el Centro de Arbitraje de AmCham por esta gentil y generosa invitación, a sus funcionarios y representantes, a queridos colegas como José Daniel, Álvaro, Roger, por supuesto los colegas que me acompañan en este panel. El tema que nos encargan el día de hoy que abordemos y que desarrollemos es de gran interés y que tiene relación, como ya bien lo mencionó Ana María, con las cláusulas arbitrales que se encuentran a manera de disposiciones en los tratados internacionales de inversión y también las cláusulas arbitrales que encontramos en los contratos de inversión y que están relacionados a controversias entre inversionistas y estados soberanos. Y el asunto es básicamente cuál es el impacto de este tipo de disposiciones y cláusulas al momento en que surge un reclamo o una disputa entre un inversionista y un estado. Para comenzar, me gustaría mencionar que personalmente pienso que existe una falsa dicotomía entre el arbitraje bajo tratados y el arbitraje bajo contratos en las disputas inversionista-Estado. Y digo que existe una falsa dicotomía porque el elemento diferenciador del sistema de solución de controversias inversionista-Estado es que en él se oponen el interés económico privado, por un lado, contra el ejercicio de poderes soberanos, ya sea de carácter legislativo a todo nivel, ejecutivo y judicial. Ese es un elemento diferenciador de este tipo de disputas en materia de inversión. Y para esto me gustaría recordar un concepto
que fue propuesto por un árbitro internacional y juez, el juez Charles Browder, juez del Tribunal de Reclamos Irán-Estados Unidos y un reconocido árbitro internacional, que propuso el concepto de Invest Commercial Arbitration, en donde él incorpora los dos conceptos de inversión y comercial bajo el gran paraguas del arbitraje y así contenido en este solo concepto de Invest Commercial. ¿Y por qué traigo esto a colación? Y me gustaría referirme en breves minutos al origen de esta problemática. Como ustedes conocen, el régimen que nosotros conocemos de arbitraje de inversión el día de hoy viene de un sistema que se creó como resultado de la descolonización de una gran cantidad de países en el mundo, en donde los estados imperios en su momento buscaban proteger a sus inversiones en los estados que se estaban independizando y que las herramientas con las que contaban en ese momento, ya sea la protección diplomática o someter disputas a las cortes locales, no era del todo satisfactoria. Y se empiezan a crear estos sistemas para proteger las inversiones que existían y que seguían desarrollándose en esos recientes estados, naciones, luego de la época colonial. Y considero que en este sentido, el problema que se genera y que probablemente también trae gran confusión es pensar que el arbitraje de inversión bajo contrato es un arbitraje comercial internacional tal y como lo conocemos en las disputas entre entidades privadas. Y eso ha generado una gran confusión en el mundo del arbitraje de inversión. Este tipo de arbitraje bajo contratos en disputas de inversión extranjera, creo yo, es mucho más cercano por su propia naturaleza público-privada a un arbitraje de inversión bajo tratados. Y es importante recordar también que uno de los precursores del arbitraje inversionista-Estado bajo tratados fueron las llamadas comisiones mixtas de reclamos. Ustedes recordarán, por ejemplo, la Comisión Mixta de Reclamos Estados Unidos-México de la década de los años 20 del siglo pasado, por las disputas que se generaron luego de la Revolución Mexicana y la nacionalización de diferentes sectores como el sector energético. Lo mismo podemos mencionar sobre la Comisión de Reclamos Irán-Estados Unidos luego de la Revolución iraní y de la crisis de los rehenes de los años finales de los años 70, inicios de la década de los 80 del siglo pasado. Y todo este tipo de comisiones también son un precursor muy importante de lo que hoy conocemos como el arbitraje de inversión, ya sea bajo contratos como también bajo tratados. Ahora bien, para abordar este tema, quiero plantearles ahora una pregunta y que quisiera que sea el objeto del resto de esta presentación, y es si bajo el derecho internacional es válida la renuncia que puede realizar un inversionista al arbitraje internacional previsto en un tratado que lo cobija a través de una cláusula arbitral incorporada en un contrato de inversión. Es decir, una renuncia a la protección que puede existir bajo el derecho internacional a través de una cláusula contractual. Y para esto quiero referirme a un caso que marcó una línea, no diría yo jurisprudencial, pero un precedente importante en relación a este tema, que fue el caso entre la compañía Uliseas y la República del Ecuador, un arbitraje iniciado bajo el Tratado Bilateral de Inversión Ecuador-Estados Unidos, en donde esa compañía firmó con una entidad estatal ecuatoriana dos diferentes contratos de permisos para la operación de dos barcazas para la generación de energía eléctrica, que incorporaban cláusulas arbitrales
con el siguiente texto, y cito: en caso de controversias o diferencias que surjan entre las partes y que no puedan ser solucionadas entre las mismas, se sujetarán a las leyes ecuatorianas y serán resueltas mediante el procedimiento de conciliación y arbitraje en derecho, administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, con expresa renuncia a cualquier otra jurisdicción nacional o internacional o a la vía diplomática, pública o privada. Fíjense en ustedes esta renuncia incorporada en estas cláusulas contractuales. En ese caso, la demandada, la República del Ecuador, sostuvo que cuando existe una clara renuncia a los remedios internacionales por parte del inversor, se debe dar efecto a tal renuncia, incluso cuando la renuncia se encuentra en una cláusula contractual como era el caso. Según la demandada, el principio básico de cada caso, en cada caso es que una cláusula contractual de jurisdicción exclusiva que sea vinculante debería ser respetada salvo que sea anulada por otra disposición válida. Además, el Estado ecuatoriano en ese caso argumentó que su posición era congruente con la posición general de que los individuos, las personas, tienen poder prima facie de renunciar a sus derechos si así lo eligen. Dado que el arbitraje es consensual, no existe en principio ninguna norma del derecho internacional que prevenga al inversionista renunciar válidamente al arbitraje conforme a un tratado en materia de inversión. Además, no existe tal prohibición, en este caso, en el TBI aplicable Ecuador-Estados Unidos, por lo tanto, se entendería que no existía una limitación para tal renuncia. Sin embargo, la demandante, como ustedes podrán imaginar, se opuso a este argumento y alegó que privar a los inversionistas del foro internacional previsto bajo un tratado en última instancia disuadiría la inversión extranjera y estaría en contradicción con el interés público. Es más, sostuvo la demandante que el Ecuador no podía ignorar que la renuncia contractual a derechos bajo un tratado de inversión está prohibida porque permitiría a los estados parte de un tratado fingir que respetan sus compromisos internacionales mientras que a la vez anulan esos compromisos a través de un contrato. Finalmente, el tribunal concluyó que en cualquier caso, la renuncia del inversor al arbitraje conforme al tratado está sujeta a la condición esencial de que la renuncia sea acordada libremente por el inversionista. Cualquier presión o coacción por el Estado anfitrión para obtener contractualmente la renuncia del inversor a la protección del tratado puede, en efecto, constituir un incumplimiento del Estado a las obligaciones que ha asumido vis a vis el otro Estado contratante en relación con la protección del inversionista de ese Estado. El tribunal finalmente, en ese caso, consideró que para que la alegada renuncia contractual de la demandante fuera efectiva, las partes involucradas debían ser idénticas. Y en ese caso, en el contrato, el Estado ecuatoriano no era parte contractual. Las partes de los contratos que habrían dado efecto a la renuncia de la demandante al arbitraje conforme el TBI aplicable, es decir, los dos contratos de permiso, serían por un lado Uliseas, la compañía demandante, y por otro el Estado del Ecuador. Finalmente, en esta línea de ideas, y para ir terminando esta breve presentación, en otros contextos he calificado a este tema como la contractualización del arbitraje en materia de inversión. Y para esto quiero mencionarles un ejemplo que llamó mi atención en algún momento, y es lo que sucedió en Colombia hace algunos años a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, en donde esta agencia intentó incorporar en sus contratos de concesión para la construcción de obras de infraestructura vial
una renuncia de los inversionistas al arbitraje internacional bajo tratados. Esto, como ustedes se podrán imaginar, atrajo una ola de críticas por parte de potenciales inversionistas extranjeros interesados en esos proyectos y de varios especialistas en la materia. A tal nivel fue la crítica que inclusive la propia agencia colombiana encargada de promover la inversión extranjera se opuso a la propuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura y finalmente Colombia desistió del intento de incorporar esa renuncia en sus contratos para la construcción de infraestructura. Quiero dejarlos finalmente con una cita del párrafo 118 de la decisión de jurisdicción en el caso Aguas del Tunari contra Bolivia, un caso conocido como el arbitraje sobre la guerra del agua, en la que ese tribunal concluyó lo siguiente. El tribunal opina que si las partes hubieran acordado claramente la renuncia a la jurisdicción del CIADI, esa renuncia sería eficaz, dado que parece claro que las partes de un arbitraje del CIADI podrían convenir mutuamente en un mecanismo diferente del CIADI para la resolución de sus controversias. Parecería entonces que un inversionista puede también renunciar a su derecho de invocar la jurisdicción del CIADI. Como vemos, el tema no deja de ser controvertido y sigue generando calurosas discusiones a nivel doméstico y también en foros internacionales, tanto entre académicos como practicantes de esta apasionante rama del derecho internacional que hoy nos convoca. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Álvaro. Creo que procedemos a las preguntas. Tenemos algunas preguntas que formular. Empezamos con Patricia. La pregunta dirigida a Patricia sería la siguiente. ¿Recomendarías que las partes pacten también una ley aplicable a la cláusula arbitral? En su caso, distinta a la ley del contrato que la contiene. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias por la pregunta. Aquí, claro, distintas jurisdicciones tienen distintas visiones acerca de cuál es por defecto la ley que aplica al acuerdo arbitral, ¿no? Y algunas se decantan por la ley de la sede, otras se decantan por la ley aplicable al contrato, otras tienen presunciones que se pueden refutar, con lo cual no me parece que esté de más especificar en el acuerdo arbitral, sobre todo si hay esa divergencia de visiones en las jurisdicciones implicadas entre las partes, la sede, etcétera, acerca de cuál sería el defecto en ausencia de disposición expresa en el contrato. En cuanto a si pactar la ley aplicable al contrato, pactar la ley de la sede, yo creo que ahí es difícil de contestar esa pregunta en un vacío. En algunos casos, pactar la ley del contrato puede llevar a que si se plantea una cuestión de nulidad del contrato, entonces afecte también al acuerdo arbitral, aunque haya un principio de separabilidad. Porque está aplicando el mismo cuerpo legislativo. Puede ser que sea conveniente, por ejemplo, o que las partes en la negociación quieran que las leyes de la lex arbitris sea la de un foro concreto, pero necesiten o quieran, para eliminar ciertos requisitos de validez, que la ley aplicable al convenio arbitral sea otra. Entonces yo creo que ahí es una cuestión que habría que hacer un análisis jurisdicción por jurisdicción para ver si es conveniente, si es conveniente aclararlo. Yo creo que no hace ningún daño aclararlo, y en su caso no hay una respuesta única, un one size fits all a la respuesta de si es mejor que sea la ley del contrato o es mejor que sea la ley de la sede. Muchas gracias, Patricia. La segunda pregunta es para Roque. La pregunta la formula Fernando Catuarias, y quisiera saber tu opinión sobre el siguiente punto. En el Perú, fallos de las salas comerciales de Lima han considerado que, como el arbitraje es una jurisdicción definida así por nuestro Tribunal Constitucional, no cabe condicionar de manera voluntaria el acceso a esta jurisdicción, dejando sin efecto alguno las cláusulas escalonadas.
Creo que quieres saber qué te pareció. A ver, gracias Fernando por la pregunta. Primero, a mí personalmente no me parece que haya una incompatibilidad entre la naturaleza jurisdiccional del arbitraje y el hecho de que las partes pacten condiciones de admisibilidad para acceder a esa jurisdicción. Si vamos al caso, me parece que en Perú como en la Argentina tienen leyes que condicionan el acceso a la jurisdicción judicial, inclusive como la ley de conciliación previa o en la Argentina la ley de mediación prejudicial, que funcionan de la misma manera que una cláusula escalonada, solo que ni siquiera es acordada por las partes, sino que es impuesta por la ley. Me parece que es absurdo suponer que el legislador puede condicionar el acceso a la jurisdicción y no lo pueden condicionar las partes a través de un acuerdo de voluntades, cuando tanto en la Argentina como en Perú, contrato equivale a ley, en tanto su fuerza creadora de derechos y obligaciones. El Código Civil argentino tuvo, mientras existió, ahora está reemplazado por el Código Civil Comercial, pero el Código Civil tenía una disposición que decía que lo pactado por las partes en un contrato equivale a lo dispuesto por una ley. En términos de obligatoriedad, o obliga a las partes como la ley misma, era el texto preciso. En el Perú todavía esto me parece que es mucho más defendible desde el momento en que el Código Civil peruano le da mucha fuerza a la libertad contractual, que además, si no me falla la memoria, está inclusive garantizada por la Constitución política del Perú, y la autonomía de la voluntad de las partes en materia contractual es muy amplia y está reforzada por el Código Civil, de modo que yo no veo que haya una incompatibilidad entre una cosa y la otra. Lo que podemos discutir es si conviene o no conviene pactar un escalonamiento. Eso es otro problema, pero que eso pueda significar que sea incompatible un pacto de cláusula arbitral escalonada con la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, francamente me cuesta ver cuál fue no conozco la jurisprudencia que mencionan, pero me cuesta ver cuál pudo haber sido la línea de razonamiento de los tribunales peruanos para llegar a semejante conclusión. Sí, en estricto, el solo hecho de ser reconocido como jurisdicción no hace que no puedas finalmente acordar no tener un trato directo, ¿no? O sea, creo que el punto va por ahí, ¿no? Decir que el hecho de que sea jurisdiccional ya no puedes tener ningún tipo de pacto, ¿no? Va en esa línea. Ahora, la última pregunta es para Álvaro, y la consulta es, ¿sería factible que un convenio arbitral contenido en un contrato comercial entre un privado y una empresa o entidad estatal se le extienda al propio Estado? ¿Podrían las inmunidades del Estado a nivel, podrían operar las inmunidades del Estado a nivel de derecho internacional público? Muchas gracias por la pregunta. A ver, aquí estamos frente a un caso en que el convenio arbitral, si entiendo bien la pregunta que se ha planteado, en el contrato base vincula, por un lado, a la parte privada y por otro, a una entidad estatal. La respuesta a la pregunta de si esta cláusula arbitral podría vincular al Estado, en primer lugar, y cómo podrían operar ciertas inmunidades que protegen al Estado, en final de cuentas dependería de algunos factores. Y creo yo que el primero es la capacidad en la cual interviene esa entidad estatal en el contrato. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando estamos bajo el derecho internacional público, estamos discutiendo temas de atribuciones de responsabilidad por las actuaciones de una entidad y que esas actuaciones puedan ser atribuibles al Estado y generarle una responsabilidad internacional. Entonces, la primera pregunta es, en esa relación contractual,
qué tipo de actuaciones y de qué naturaleza fueron esas actuaciones para poder atribuirle una responsabilidad al Estado y poder vincular al Estado a través de esa cláusula arbitral. Por lo general, una de las razones de que el Estado opere a través de entidades estatales autónomas es justamente precautelar que finalmente el Estado no pueda ser responsable por la actuación de esas entidades y que sean esas entidades las que directamente respondan por su propia responsabilidad. Si la conducta que se está atacando, por ejemplo, fue generada por una actuación de un órgano del Estado, podría pensarse finalmente en una responsabilidad que escapa al control del convenio arbitral del cual proviene la pregunta. En todo caso, para responder finalmente, creo que habría que, caso por caso, ver cuál es la naturaleza de la relación contractual, qué se establece en esa cláusula contractual y finalmente qué puede establecer la ley aplicable en cuanto a posibles o potenciales inmunidades que pueda tener el Estado y que pueda invocarlas en su momento para escapar de la responsabilidad que pueda serle atribuida bajo ese contrato. Muchísimas gracias, Álvaro. Creo que con eso terminamos las preguntas del día de hoy y creo que simplemente es importante lo que hemos conversado para recordar que no estamos o no debemos estar más ante esta midnight clause o la bendita cláusula del champán, donde mientras están celebrando el deal, es pásame un modelo para ver qué le pongo de solución de controversias, ¿no? Porque es allí cuando están celebrando, cuando el ánimo de las partes es el mejor, donde existen las condiciones para pactar correctamente y debidamente un mecanismo de solución de controversias que incluso puede evitar controversias futuras. Cuando el ánimo ya es de litigio, allí las posibilidades de lograr que este mecanismo fluya realmente es muy difícil y se genera más bien permanentemente situaciones de dificultades. O sea, toda esta información creo que va a ser sumamente útil para que nada de midnight clause, tengamos nuestra cláusula lista con anticipación y avisar de que hay muchos temas que es importante tener en cuenta. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Patricia, Roque, Álvaro, ha sido realmente enriquecedor la conversación de hoy. Y gracias a todos por su presencia. Y al Internet por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias.